Eh, Les voy a leer, voy a empezar leyéndole un poquito. No les dije a las chicas esta parte, pero tranqui, lo leo yo acá rápido. Es Juan 6, 25, 26, que dice: Cuando lo encontraron del otro lado del lago a Jesús, le preguntaron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Y Jesús respondió con firmeza: Les aseguro que ustedes me buscan no porque han visto señales, sino porque comieron pan hasta llenarse. Resulta que les voy a contar un poco el contexto de esto. No sé, ¿alguien conoce o se acuerda cuando Jesús multiplicó los panes y los peces? Amén, amén. Bien, bien. ¿Son lectores o son buenos escuchadores? Muy bien. ¿Qué pasa? Cuando Jesús hace ese milagro de los panes y los peces, resulta que, bueno, eran 5.000 personas, más de 5.000 personas porque dice 5.000 varones. De esos 5.000 varones resulta que también hay mujeres y niños. Entonces, ¿qué pasa? Jesús agarra y le dice a uno de sus discípulos, medio como probándolo, y a Felipe, y le dice: ¿cómo, ¿tenemos dinero para comprarle a ellos? ¿A dónde los vamos a comprar para comer? Y Felipe agarra y le dice: pero no nos alcanza el dinero. Entonces Jesús ve que hay una persona con 5 panes, 2 peces, y ahí, ¿qué hace? Multiplica y le da de comer a todos. Resulta que después de darle de comer a todos, Jesús estaba hablando, les estaba diciendo cosas, y la gente empezaba a murmurar. ¿Y qué era lo que murmuraba la gente? Era como diciendo: este es el rey que dice que va a mandar, que decían que iba a mandar. Este es el profeta que va a mandar el Señor, que iba a mandar el Señor para hacerlo rey. ¿Qué pasa? No era que se estaban dando cuenta por los milagros que hacía eso, sino que simplemente ellos estaban viendo la tajada. Y el Señor de eso se dio cuenta, de que no era verdaderamente porque los reconocían como rey, sino porque querían llevarlo a la fuerza y lo querían poner como rey, decretarlo como rey. Entonces Jesús agarró y se fue. Cuando Jesús se fue medio ahí a las montañas, va pasando el día, ven los discípulos que no encuentran a Jesús, se suben a un bote en el lago y se van para el otro lado, empiezan a ir a Capernaum. Todas estas personas, ¿qué vieron? Vieron que se fueron los discípulos, pero nunca lo vieron irse a Jesús. Entonces se quedaron. Bueno, en el medio del viaje está el lago, empieza a venir la noche, empieza a venir mucho viento, muchas olas, y de repente ven los discípulos que alguien venía caminando sobre las aguas, se asustaron y Jesús le dijo: no se asusten, soy yo. Se sube al bote, llega a Capernaum. Una vez que llega a Capernaum, estaba con los discípulos. Las otras personas, mientras tanto, se dieron cuenta que Jesús no estaba y dijeron: bueno, seguramente se fue con los discípulos y no lo vimos. Se ponen en las barcas, llegan a Capernaum, y cuando llegan, viene este texto que leímos recién. Cuando lo encontraron, cuando después de que cruzaron el lago, le preguntaron: ¿cuándo llegaste? Y Jesús le dijo: les aseguro que ustedes me buscan no porque han visto señales, sino porque comieron hasta llenarse. Y acá, en realidad, cuando yo lo empiezo a leer, después lo vamos a seguir leyendo más el contexto, para que veamos el porqué del hambre. Entonces yo, los que me conocen un poquito saben que yo soy medio curioso y busco las palabras, porque pienso que las palabras cada palabra tiene una profundidad más allá de lo que nosotros entendemos. Entonces busco la palabra hambre y no encontré nada de otro mundo. Obviamente decía necesidad de comer. Pero esa palabra, necesidad de comer, medio que me movió un poco. ¿Y por qué? Les voy a contar. Porque ¿cuántos comen porque tienen hambre el 100%? Nadie.
Bueno, yo les voy a contar una pequeña historia que me pasó a mí, en realidad, un pequeño contexto. Yo trabajo desde que soy chiquito, desde los 14 años. A los 14 años, por una mala economía que teníamos y todo, yo trabajaba más que nada para tener mis gustos, mis cosas. Empecé repartiendo volantes, así me conocí casi todo Espeleta y todo Quilmes, repartiendo volantes. Era el esfuerzo de caminar todo el tiempo y caminar y correr cuando venía un perro. Eso es muy importante, correr. Después, a los 16 años, empecé a trabajar con un paisajista jardinero. Entonces yo hacía, en realidad, limpiaba todo lo que él ensuciaba, porque cortaba por allá, bueno, todo eso hacía la limpieza. Y después, con el tiempo, cuando empezó a hacer parquizaciones, era remover la tierra, sacar todas las malezas, hacer todo la tierra bien lisita y poner los panes de pasto, poner árboles, poner plantitas. Me encantaba eso, me encanta hacerlo aún, aunque no tengo tiempo, casi ni lo hago ahora, pero me encanta. Después después cambié de trabajo a los 18, repartiendo pan. Vieron los panes Lactal, pan de hamburguesa, pan de pancho. Bueno, también era un trabajo movido, en donde todo el tiempo estaba con las bandejas, bandejeando, agarraba los panes, luego subía, bajaba la camioneta. Bueno, todo era ejercicio prácticamente. Y resulta que a los 20 años consigo el trabajo en donde estoy hoy, ya hace 9 años, que es un trabajo buenísimo. Estoy todo el día sentado. Ahora, estoy adelante de la computadora, pero el primer año, cuando empecé a trabajar ahí, vos abrías el cajón de mi escritorio y era un kiosco. A las 9 de la mañana llegaba, me hacía el café con leche, tenía las galletitas, comía. A las 10, un chocolate. A las 11, un caramelo. A las 12, encima almorzaba a las 3 de la tarde, así que hasta las 3 de la tarde estaba así. Todo el día. Resulta que a los 4 meses de que empiezo a trabajar, me pongo de novio con Sabri. Salía del trabajo de haber comido todo el día, me iba con Sabri y merendábamos, cenábamos, un helado, otro chocolate, y así sucesivamente. El primer año de trabajo y los primeros 8 meses de novio engordé 10 kilos. Y no los engordé porque tenía hambre. Pesaba 65, pasé a 75 kilos. Entonces yo dije, no, bueno, tiene que haber alguna otra definición en donde me describa lo que yo hice, en donde describa esa actitud de comer sin la necesidad de tener hambre. Entonces, encontré la palabra apetito. ¿Vieron cuando dice, uy, se me abrió el apetito? Y dice, sensación de hambre, impulso intuitivo e intenso que lleva a una persona a satisfacer necesidades o deseos. Y a mí me marcó la sensación de hambre. Sensación de hambre. No tenés hambre, pero estás teniendo esa sensación. Y dice también que ese impulso intuitivo normalmente contiene, mejor dicho, muchos sentimientos. Puede tener tristeza, puede tener dolor, puede tener falta de perdón, puede tener aburrimiento. ¿Quién come cuando está aburrido? Puedes estar divertido. ¿Quién come cuando mira una película? ¿No? Porque cada 15 minutos estás agarrando algo para comer. Por ejemplo, también cuando estás con amigos, ¿quién come? Y siempre hay comida, desde que empezás hasta que terminás, siempre hay comida. Y no necesariamente tenés hambre, sino que tenés ese impulso, tenés ese apetito, esa sensación de hambre todo el tiempo. Ojo que esta no es una prédica para que después de acá vayan, hagan ejercicio, hagan dieta, ni nada por el estilo, no les voy a dar ningún tips de eso, pero si lo logran después de eso, gloria a Dios. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Tenés ese apetito.
Y viendo esto me doy cuenta que, obviamente me doy cuenta que en realidad yo antes no tenía esa hambre, en realidad tenía ese apetito, tenía eso despierto por muchas cosas que me iban pasando y que te van pasando. Entonces dije, bueno, haciendo la prédica dije, bueno, esta parte de hambre se las voy a leer ahora, que es la otra definición de hambre. Hambre no solamente es la necesidad de comer. Escuchen esto, dice, hambre es escasez generalizada de alimentos básicos que padece una población de forma intensa y prolongada. Esto lo puede provocar la deforestación, la sequía o la superpoblación. Estos son algunos factores que influyen en la aparición del hambre. ¿Qué quiere decir? Escasez generalizada de alimentos. Quiere decir que no hay alimentos. En general, ningún tipo de alimento tienen en abundancia. Siempre hay un poquito de todo, pero muy poquito. Dice, y normalmente de alimentos básicos. Por ejemplo, muchas personas, capaz que si vamos al interior de la Argentina, hay muchos pueblitos que hoy están con esa escasez de comida, que por ejemplo están teniendo desnutrición. Hay muchos que están con desnutrición infantil, también si vas para África o para algún lugar de Centroamérica, por cualquier lado que vayas siempre vas a encontrar un pueblito que está con escasez. Pero a mí lo que me llamó la atención fue que dice que es provocada por la deforestación, la sequía y la superpoblación. Y cuando leí esto no pude evitar no pensar en nosotros. La deforestación. Si empezamos por la deforestación, por ejemplo, un bosque con un montón de árboles, ¿sí? Bien lindos, frondosos. ¿Qué tenés? Tenés tierra, la tierra está todo el tiempo húmeda, en donde hay un montón de animales, hay un montón de seres vivos, hay un montón de comida y alimento para ellos. Y la deforestación normalmente vienen personas con un montón de máquinas y cortan, talan, y talan, y talan, y talan. Completamente. Para supuestamente suplir otras necesidades. A veces lo hacen para hacer pueblos, a veces lo hacen para poner fábricas, a veces lo hacen porque se necesita madera o se necesita papel. Hay un montón de razones. Pero esa razón hizo que se talara. ¿Y cuántas veces a veces nosotros, desde muy chicos, o desde adolescentes, o desde preadolescentes, o desde jóvenes, o ya desde adultos, sentimos que nos talan? Capaz, desde chicos no tuviste a tu mamá, no tuviste a tu papá, y eso te generó una falta, te generó una sensación de tristeza, alguien que ya no podías con quién concurrir. Capaz, estando casado, sufriste una separación, sufriste que te lastimaran, sufriste un engaño. Capaz perdiste a alguien que te hizo mucho mal, capaz que ya desde chico perdiste a un papá, una mamá, un tío, un hermano. Entonces, vos en esas cosas es como que nos van talando y nos van talando. ¿Y qué pasa? Dice también que la sequía es otra de las cosas que genera el hambre. Cuando ya no tenés más ese árbol, por ejemplo, en esos bosques, empieza el sol a pegar firme. Pero ya no tenés sombra. Ya no tenés sombra que te mantenga el agua, que te mantenga la humedad. Ya los animales ya no están más prácticamente. Y el sol empieza a pegar hasta que de algo que tenía vida se volvió algo que estaba seco. Algo completamente seco. Y hay veces que esa sequía a nosotros nos genera que se nos levante un carácter, no conforme al corazón de Dios, sino un carácter duro. Que capaz no dejamos que las otras personas entren, o capaz al revés, hacemos doler a otras personas, hacemos lastimar a otras personas. Hay veces que nosotros mismos levantamos esas barreras para que cuando vienen y nos quieren ayudar, no lo hacemos, no dejamos, mejor dicho, que nos ayuden,
¿Por qué? Porque a veces lo queremos hacer nosotros solos y como diciendo, no, si los demás ya me defraudaron todo, no, ahora yo lo voy a hacer. Yo me voy a ocupar de mí mismo, se termina convirtiendo en una autosuficiencia. Y a veces también pasa en la iglesia, ¿no? ¿Cuántas veces somos lastimados en las iglesias y después nos cuesta ir a otros lugares? A mí me pasó, ¿no? Pero en realidad es que cuando después uno sana, después se da cuenta que en realidad el que estaba más equivocado era uno mismo. Y a mí lo que me llamó la atención es la superpoblación. Normalmente cuando hay mucha gente y hay poca comida, hay hambre. ¿Por qué? Porque es poquito para muchos. O la mayoría que queda para el que tiene más plata, que es lo que suele suceder. Y le pregunto al Señor, ¿por qué la superpoblación? ¿En qué lo pudo llevar, Señor, esto de la superpoblación? Mostrame. Y el Señor me mostraba, por ejemplo, cuántos de nosotros, cuando sufrimos todas esas cosas, también conocimos gente que estaba de la misma manera. Vamos al colegio, vamos a la facultad, vamos al trabajo, hasta vamos a la iglesia, estamos en nuestra casa, con nuestros familiares, y todos pasan por situaciones familiares, todos pasan por situaciones de dolor. Y cuando pasan esas situaciones de dolor, normalmente nos apegamos a esas personas, porque todos están con escasez, todos están con hambre, todos están con un hambre espiritual, todos están con un hambre de poder sanar. Pero normalmente no lo hacemos, hacemos lo que esa superpoblación hace. Por ejemplo, te dicen, che, vamos a hacer esto, vamos después de la facu, después del trabajo, no, bueno, vamos a tomar algo, tomás algo. Pues sí, tranqui, después te dice, che, tomá, fumá esto, no quiero, yo en esa no me meto, pero después del tercer vasito, cuarto, ya le pegás una pitada. O te dicen, che, vamos a bailar, después de ahí te metés con mujeres, te metés con hombres, pasa lo que tiene que pasar. Algunos se meten en la pornografía también. Ese fue uno de mi caso fue ese más que nada, querer meterme en eso. Y el Señor me sacó, gracias a Dios, gracias a Él. Y gracias también al que me trajo acá para poder sanar. Y uno sigue en realidad esos pasos. ¿Por qué? Porque en esa superpoblación normalmente vos te metés con los que se duelen. Pero porque vos decís, este sintió lo mismo que yo. Y en vez de hacerlo de una manera de sanar, y hay veces que capaz que ni siquiera te metiste en todo eso. Vos decís, no, yo no me metí en la droga, yo no me metí en el alcohol, no me metí en nada de esas cosas, pero todavía estás dolido, todavía estás con crítica, todavía estás con dolor, tenés odio cada vez que hablas de esa situación. No queda otra que seguir y seguir hablando y defenestrando capaz a ciertas personas. Se los digo porque yo también caí en esa. Entonces ahí nos damos cuenta que en esta superpoblación terminamos yendo siempre con la corriente. Entonces, ahora quiero que leamos lo que queda del versículo. Si lo ponen, lo que queda del versículo, Juan 25 al 35. Va a ser bastante, pero lo vamos a leer rápido. Bueno, cuando lo encontraron al otro lado del lago le preguntaron, Rabí, ¿cuándo llegaste hasta acá? Jesús respondió con firmeza, les aseguro que ustedes me buscan, no porque han visto señales, sino porque comieron pan hasta llenarse. Trabajen, pero no por la comida que es perecedera, sino por la que permanece para vida eterna, la cual les dará el Hijo del Hombre. Dios, el Padre, ha puesto sobre él su sello de aprobación. ¿Qué tenemos que hacer para realizar las obras que Dios exige?, le preguntaron. Esto es lo que Dios quiere que hagan, que crean en aquel a quien Él envió, respondió Jesús.
¿Y qué señal milagrosa harás para que la veamos y te creamos? ¿Qué puedes hacer? Insistieron ellos. Nuestros antepasados comieron el maná en el desierto, como está escrito. Pan del cielo les dio de comer. Les aseguro que no fue Moisés el que les dio a ustedes el pan del cielo, afirmó Jesús. El que da el verdadero pan del cielo es mi Padre. El pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Señor, les pidieron, danos siempre ese pan. Yo soy el pan de vida, declaró Jesús. El que a mí viene nunca pasará hambre, y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Pero como ya les dije, a pesar de que ustedes me han visto, no creen. Y cuando terminé de leer esto, sigue igual. Si lo pueden seguir leyendo después en sus casas, es hermoso todo lo que después sigue diciendo Jesús. Pero hay veces que venimos acá a la iglesia esperando ese milagro, entre comillas. Esperando que pase esto, esperando que pase lo otro, que era un poco lo que pasaba acá. Era como que, bueno, voy a ir a la iglesia y de repente el genio de la lámpara lo tocas, tú sales, cumplime este deseo, quiero un trabajo, plum. O simplemente, tengo este problema personal, plum. Y en realidad a veces no es así. Porque a veces vemos lo que pasa y una vez que pasa, después no lo seguimos. O simplemente queremos eso. Simplemente queremos ese milagro. Mientras que en realidad lo que tenés que querer es a Jesús. Es sanidad. Y capaz me decís, y Kevin, estamos en un tiempo en la iglesia en donde estamos creciendo, como que es un poco algo de lo mismo de siempre, ¿no? Como que siempre estábamos predicando lo mismo. Pero en realidad el Señor me estaba mostrando que a veces, o por ejemplo a mí me pasó, que hay veces que por más de que estemos acá y estemos sirviendo y servimos, capaz que no lo estamos haciendo correctamente. Capaz no lo estamos haciendo de la manera en que Dios quiere. Dios primero quiere que termines de limpiar todo. ¿Sí? Está bien, el Señor también acá es como que al decir eso es como que te está diciendo, ¿no? Vos venís a mí, vos me seguís y no vas a tener hambre nunca más. Y si vos crees en mí, tampoco vas a tener sed. Está hablando un poco de la eternidad. Y cómo no hablar de la eternidad con todo lo que estamos viendo de la eternidad. Y normalmente hay muchas áreas que todavía están secas en nosotros. Hay muchas áreas en donde todavía esa sequedad tiene que empezar a mojarse un poquito del Espíritu Santo. No sé cuál será. Y hay veces que capaz nosotros estamos bien, decimos, yo en un momento agarré y le dije acá al Señor, cuando terminé le digo, Señor, yo quiero que me pase esto de seguirte a vos y no tener sed, no tener hambre nunca más. No tener hambre nunca más. Pero no hambre de ese de que, quiero más de Jesús, quiero más de Jesús. No quiero tener más ese hambre que cada vez que me lastimen yo tenga que estar llorando. Que cada vez que pase algo yo tenga que estar dudando. Que cada vez que viene la prueba estoy tambaleando. No, Señor, yo quiero que cuando vengan todas estas situaciones yo las pueda afrontar con firmeza, no las afronte con lo sentimental, que no lo afronte con enojo, que no lo afronte con mal carácter, que no lo afronte con, Señor, ¿por qué esto? Sino que lo pueda afrontar en el Espíritu, que lo pueda afrontar con firmeza. Y yo sé que cada uno de ustedes que está creciendo también está queriendo exactamente lo mismo, poder afirmarse más en el Señor, poder crecer más en el Señor y poder servir conforme a la voluntad de Dios.
Que no sea servir para mí, que no sea servir porque yo me siento bien, que no sea servir porque me sale lindo, que no sea tocar el bajo porque tengo ganas de seguir aprendiendo y me gusta estar en la alabanza, que no sea ser líder porque, yo qué sé, porque la gente me mira, que no sea predicar porque te salen lindas palabras, sino que lo hagas para agradar a Dios, sino que lo hagas por amor a Dios y a Jesús. Amén. Y no sé si ya quieren ir pasando también los chicos de la alabanza. Bueno, yo ya estoy acá arriba, pero no voy a tocar hasta que termine. Y capaz vos me decís, y Kevin, yo no estoy sirviendo. Capaz te decís, yo no estoy sirviendo, no estoy metido en un área, pero sí estás viniendo. Entonces, que si estás viniendo, que sea para encontrarte con el Señor, que no sea por una obligación. Que si estás viniendo, sea para que dejes de tener ese hambre, o mejor dicho, para que dejes de tener ese apetito. Porque normalmente, como les dije antes, buscamos de llenar todos esos vacíos con cosas. Y hay veces que también no llenamos esos vacíos con todo lo que dije. A veces esos vacíos los llenamos con distracciones. Por ejemplo, con mi esposa, ese vacío lo llenábamos con Netflix. Nos sabíamos todo el catálogo de Netflix. Después teníamos Disney. Nos sabíamos el de Disney. Después teníamos Amazon Prime. Teníamos todo. Ahora ya no, ahora creo que tenemos uno Netflix y lo estamos pagando medio al cohete porque no lo miramos. Miramos una película, 2 películas al mes. Y vos me decís, oh, Kevin, qué aburrido. En realidad no es por aburrimiento, sino de que a mí me divierte, a mí me alegra, a mí me pone feliz estar sirviendo al Señor. Y servir al Señor, vos decís, ¿y te quita tiempo? Sí, pero en realidad no me quita tiempo, lo estoy invirtiendo el tiempo. Porque acá está diciendo el Señor que si vas a hacer algo para Dios, que sea para el cielo, que no sea para acá, que no sea para lo terrenal, que sea para el cielo, que sea para lo eterno. Y trabajar para lo eterno es llevar almas a los pies de Jesús. Por ejemplo, como saben, con el tema, como muchos saben, el tema de la pornografía que yo sufría, aunque el pastor siempre me dice, un exadicto siempre es un adicto en recuperación. Entonces yo no lo tomo por poco eso. Quiere decir que si yo ya no lo hago más, quiere decir que no lo vaya a subestimar, sino que tengo que estar al pendiente todo el tiempo. Y para serle francos, por ejemplo, en una de las recaídas que tuve, porque también pasa, así como el adicto a las drogas recae en las drogas, el adicto al alcohol cae en el alcohol, el adicto a la pornografía vuelve a recaer en la pornografía, así sucesivamente, desde ese momento, unos meses después, agarré y dije, Señor, ¿qué tengo que hacer? Y el Señor me dijo, te tenés que consagrar. Estábamos en un retiro de líderes y pastores el año pasado y cuando yo estaba allá el Señor me dijo, cerrá todas las redes, limpiate, purificate. Y yo agarré y cerré las redes. No es que las cerré y que no me van a encontrar como Kevin Daniel, no estoy como Kevin Godoy, estoy como Kevin Daniel. Y no es que no me vas a encontrar, me buscas y seguramente me vas a encontrar. Vas a ver que mi esposa va a estar poniendo todo el tiempo fotitos etiquetándome. Aunque soy de sacarme pocas fotos. Entonces, o capaz la iglesia, no sé si la iglesia me etiqueta de vez en cuando, pero bueno. Entonces, ¿qué hice? Cerré, simplemente borré las aplicaciones de mi celular. Lo único que me quedó fue YouTube. Es más, YouTube también lo tuve que limpiar prácticamente, porque
Por ejemplo, el celular tiene un algoritmo impresionante que lo que vos buscás o lo que viste en alguna de las otras áreas también va a aparecer en otras aplicaciones. Todo lo que vos hables va a aparecer en otras aplicaciones. Y mirá, casualidad, yo lo había limpiado prácticamente de YouTube, había eliminado ciertas cosas para que no aparezcan. Empiezo el gimnasio. Y no es que yo voy a YouTube y pongo gimnasio. Simplemente, escucha el audífono del celular, que con mi esposa digo, che, vamos al gimnasio, che, hacemos esto. Y estoy en el gimnasio y bueno, hacé pesas, bueno, hacé esto, hacé lo otro. Ya con ese audio el algoritmo lo agarró y de repente me empezó a aparecer un montón de personas o un montón de mujeres con poca ropa haciendo ejercicio. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Entonces ahí cuando agarró así y me pasó así, hablo con el pastor y el pastor agarra y me dice... Y otra cosa, aparte de eso, tengo un control parental que lo controla mi amada esposa. Vos me dirás, sos un niño, Kevin. Pero cuando estás en algo así, tenés que ser cruel con vos mismo. Y también exponerlo. También al exponerlo después vienen más pruebas. Así que voy a tener que orar mucho, oren por mí. Entonces, cuando hablo con el pastor me dice, es que ya es tiempo que dejes de usar estrategias humanas. Todo lo que estaba haciendo era estrategia humana. Control parental, chau Instagram, chau Facebook, chau redes sociales. Y ahí empecé a entender que si yo hacía todas esas cosas sin orar, sin leer la Biblia, sin buscar a Dios, no me servía de nada. Que si yo venía acá, le predicaba a los adolescentes, estaba en la alabanza, ministraba a alguien, pero yo no lo hacía en mi casa, no oraba, no me servía de nada. Si yo no buscaba a Dios, no me servía de nada. Entonces, las estrategias humanas están buenas y están buenas, pero si no la acompañás con el Espíritu Santo, en algún momento vas a flaquear. En algún momento te vas a sentir débil y si no corres al Señor, y capaz puede que me esté enfocando mucho en los que estamos acá en la iglesia hace rato o a los que van y vienen, pero quizás capaz hoy es la primera vez que venís, o la segunda, o la tercera, y capaz todavía no conociste a Jesús. Capaz todavía seguís con ese dolor en el corazón por mamá, por papá, por tus hermanos, por vos mismo. Capaz cometiste errores y todavía no te perdonás, no sabés cómo salir. Pero Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Jesús dijo, el que envió al Padre, ese es el pan de vida y ese soy yo. Y después si lo siguen leyendo dice, y tienen que comer mi carne y tomar mi sangre. Y todos empezaron a murmurar cuando dijeron eso. ¿Cómo va a decir eso? ¿Quién se cree para decir esas cosas? No lo estaban entendiendo, no estaban entendiendo de que Él iba a morir en la cruz y al tercer día iba a resucitar para perdonar y para sanar todos nuestros pecados. Entonces hoy te invito a que si capaz sos nuevo o hace poquito venís, el Señor puede perdonarte, el Señor puede salvarte. Y una vez que a vos te empieza a salvar y te empieza a sanar, también puede sanar a tu familia, también puede sanar a tu mamá, puede sanar a tu papá. Así como lo hizo con mi familia. Hoy la tengo a mi mamá acá sentada. Fue la primera que empezó a venir acá a Plátanos. Después el Señor nos marcó con mi esposa que teníamos que venir. Capaz mis hermanas no vienen, pero oramos siempre por ellas. Creen en Dios, oran cuando tienen alguna necesidad, pero nosotros oramos por ellas. Tenemos a mis suegros, a mis cuñados que van a la iglesia, se congregan en otras congregaciones. Pero tenía la falta de mi papá. Como ya había hablado en la anterior prédica. Que
que Él nos abandonó cuando éramos chiquitos. Que hubo un engaño en donde ahí mi mamá, yo supongo que algún día cuando mi mamá predique, esperemos, ¿quién quiere que predique mi mamá? Ya la metí. Ahí se va a tener que poner las pilas y el Señor va a ir marcando hasta que el pastor le diga, bueno, Lili, es tu turno. Pero ahí ella va a predicar desde su lugar, desde su visión. Pero mi visión era, me faltaba papá, y yo no lo quería papá, y todo eso, y papá me lastimó, y papá esto, y papá lo otro, y hasta que un día el Señor me dijo, perdona a tu papá. Bueno, sí, pero ya lo perdoné, Señor, ¿cuántas veces oré perdonando? No, buscá a tu papá, andá, búscalo, y perdonalo y dale la chance. Y sucedió, pasó. Hoy me vas a preguntar, Kevin, ¿tenés la mejor relación? No sé si es la mejor relación, pero yo le di la oportunidad. Él se está acercando a Dios, le cuesta un montón, le cuesta horrores, pero creo que nada es imposible. Creo que el Señor puede en algún momento ir y plantar. Lo mismo con mis hermanas, lo mismo con mis cuñados. Entonces, si lo hizo en nuestras vidas, ¿por qué no lo puede hacer en las vidas de nuestras familias también? Entonces te invito a que te pongas de pie y que empieces a pensar en esta necesidad de hambre que tenés. ¿Qué es lo que querés saciar? ¿Qué es lo que llenaste con pan? Quiere decir con otras cosas, con cosas del mundo. ¿Con qué lo llenaste? El Señor hoy quiere que lo vacíes. El Señor quiere que vacíes con lo que te llenaste. El Señor no quiere más que te esté llenando de esas cosas. El Señor quiere saciarte con su presencia y con su amor. Amén, Jesús. Gracias, Señor. Y quiero que cantemos esta canción en donde dice que todavía tengo hambre y todavía tengo leña. Leña tenés para quemar. Para quemar, leña tenés. Porque todavía seguramente tenés un montón de amores. Un montón de amores que te hacen pecar. Un montón de amores que te hacen caer. Un montón de amores que te alejan de Dios. Quemalos. Quemalos.